para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Ha sido una de las editoras más importantes que hay en este Te he país. traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo, un podcast en el que hablamos de libros, pero no solamente hablamos de libros, tratamos de saber las historias que esconden los libros, cómo se han escrito, qué anécdotas están en torno al proceso de escritura, cómo son los autores, todo ese cotilleo, toda esa historietas que están en torno al libro y que yo creo que enriquecen muchísimo a los lectores el conocer más a sus autores favoritos. En este caso, hoy tenemos un tema apasionante. Ella se define como hija de Torremolinos y no es de Torremolinos, o sea que eso tiene mérito. Y además nos habla de una historia que ahora en verano es maravillosa, que es La Costa del Sol. ¿Quién no le apetecería ir a la Costa del Sol? Pero no a esta Costa del Sol de ahora, no, a los años dorados de la Costa del Sol. Una cosa glamurosísima, tanto casi como ella, que se ha criado ahí y de la que vamos a hablar hoy. La novela es Aquellas noches eternas y la autora que daría ella misma solo para una novela es Silvia Grijalva. Querida Silvia, tenemos mucho que hablar hoy. Mucho, tenemos muchísimo. Pues Silvia se dedica aquí donde la ven, además de escribir, a viajar por el mundo dirigiendo el Instituto Cervantes, es decir, que es una de nuestras mujeres fuera de España defendiendo el español. Sí. La lengua española. La lengua española y la cultura en español. Claro que Sí, sí, sí. claro que sí. Y desde Albuquerque, Nuevo México, que es donde ella está ahora, ha escrito esta novela sobre la Costa del Sol. Pues sí, una novela que tiene que ver con mi infancia, que como tú has dicho, los de Torremolinos somos parecidos a los de Bilbao, ¿no? Que nacemos donde queremos. donde queremos, pero al revés. Los que somos de fuera nos hacemos de Torremolinos. Sí, yo me crié en Torremolinos, me crié en esa Costa del Sol de los años 60 y 70 y quería contarlo de alguna manera y al final he encontrado el punto de vista desde el que podía contarlo sin que fuera una crónica periodística. Sí, porque hay que decir que Silvia conoce perfectamente porque ha vivido allí de niña, como ha dicho, pero no se trataba de hacer un reportaje, ella es periodista además Sí. y lo haría muy bien, de hacer un reportaje sobre la Costa del Sol, sino una novela sobre la Costa del Sol. Sí, esa era la dificultad. Yo siempre tiro hacia mi lado periodístico, que no lo puedo evitar. Y entonces le he dado muchas vueltas a cómo enfocarlo. Entonces pensé en algo que decía mi madre cuando yo era pequeña, que siempre contaba que cuando llegó a Torremolinos, ella venía de Logroño, se había criado en Logroño, después estuvo una temporada en Madrid, y que en su familia no le dejaban ni usar pantalones ni fumar. Y en Torremolinos usaba pantalones, fumaba y se ponía bikini. Entonces pensé que ese punto de vista de una chica de provincias que viene desde, en este caso, en el caso de la novela, desde Oviedo, desde Vetusta, que está elegido Vetusta de una manera muy consciente, Vetusta y la modernidad, que llega a Torremolinos, ¿cómo podía ser ese punto de vista de una mujer que vive esa libertad y esa forma de poder hacer las cosas de una manera distinta que había en esa época en la Costa del Sol? No, y además la contraposición de los dos lugares está muy cercana a ti, porque también tu familia proviene de Asturias y entonces es algo muy pegado y eso se nota en la novela. Yo he escuchado ya, porque ya la novela está en la calle y ya está recibiendo muy buenas críticas, y he escuchado dos cosas que son muy importantes. La gente que ha vivido Marbella y Torremolinos en esa época es como, gracias Silvia por recordarme cómo era mi infancia, cómo ha sido esto, que la gente no lo conoce. Y la gente más joven que no ha vivido eso, gracias Silvia por conocer una etapa de la que no se ha hablado, porque no sé por qué Silvia en las series y en los libros, pero sobre todo en las series de televisión, que tenemos ahora alguna sobre el asunto y ha habido muchas, se van todas a la Marbella del narcotráfico, de la época de los árabes, pero esta no es tu Marbella ni tu Torremolinos. No, precisamente es todo lo contrario. El libro, bueno, la protagonista se va de Marbella, primero está en Torremolinos, después se va a Marbella y huye casi de Marbella cuando empieza toda esta época del narcotráfico y de la especulación y todo esto.
Era Hohenlohe con el Marbella Club y también Ira de Fürstenberg lo definía muy bien, era un lujo sencillo. Y efectivamente, el Marbella Club, que era un sitio de súper lujo, eran unos bungalows, bueno, y siguen siendo muy normales, encalados y con unos muebles nada ostentosos. Y después yo creo que no entiendo muy bien por qué no se ha hablado de esta época, porque quizá tiene demasiados matices, es demasiado... hay que ser muy sutil y hay que haberla conocido muy bien para poder explicar, no caer en el tópico, ¿no? No caer en esa cosa de era un sitio donde se fumaban porros y había hippies, sino contar lo que yo quería contar, que es esa mezcla de gente, que Lord Willoughby, que era un lord inglés que había estudiado en Eton, pues era íntimo amigo del sinvergüenza más sinvergüenza, que era un playboy que venía desde Suecia y que se dedicaba a ligar con señoras millonarias. Y se hicieron íntimos amigos. Eso era muy normal en la Costa del Sol en esa época. Y yo quería contar todo ese espíritu porque, bueno, pues como lo he vivido, yo creo que quizá es eso, que tiene demasiados matices como para la gente cae más en el tópico. Y esto es más... Bueno, pues por un lado bien, porque si no lo ha contado nadie, Aquí es estoy el yo. momento para contarlo. Y sobre todo porque se nota que tú has vivido eso, o sea, que tú lo Sí. conoces bien y no es fácil, porque tú vivías en Torremolinos. Claro, yo vivía en Torremolinos. Yo me crié, pues eso, en las piscinas del Pez Espada. O sea, yo reconozco como hija de Torremolinos, que cito esta novela de Michelet, que todas las hijas de Torremolinos y todos los hijos de Torremolinos somos unos privilegiados los que vivimos en esa época, que vivimos la época de la sueca, de la famosa sueca, que después se ha visto en películas con Alfredo Landa y todo esto. Eso existía y a mí esas películas me parecen muy divertidas, pero había muchísimo más, había un trasfondo mucho más interesante. Y yo me he criado pues eso, viendo a Sean Connery, que era un señor que yo veía por allí con un bañador y con todo lleno de pelo en el pecho, que yo no había visto nada parecido, y tan guapo, que yo tendría 5 o 6 años, pero que lo veías. Después te enterabas de que ese señor era Sean Connery. O bueno, o Santana, que daba clases de tenis allí en el Pez Espada. Entonces todo eso a mí me parecía normal, todo eso, y después ya en un plano social, pues por ejemplo, parejas homosexuales, que los amigos de mis padres fueran, pues una de las mejores amigas de mi madre era una señora que tenía una novia, entonces todo eso lo veíamos muy normal, y no solo porque fuera algo muy especial en esa época en España, sino en toda Europa, o sea, venía gente de toda Europa buscando esa libertad, ese paraíso donde podías hacer lo que te diera la gana. No, la verdad es que la novela cuando la lees te apetece estar allí. O sea, Total. dices, ay, cuánto me gustaría ir allí, Sí. que ya no existe. Pero yo creo que hay una cosa importante también y es el peso de la visión femenina en la novela. Porque Sí. la protagonista es una mujer que te has inventado. Ujú. Sí, es una mujer que me he inventado, pero que está inspirada en muchas mujeres que hicieron mucho por la hostelería en la Costa del Sol. La hostelería era un campo donde las mujeres, yo lo cuento un poco en la novela, y entonces explico que esta persona que nunca ha trabajado en ningún hotel, en ningún restaurante, pues sabe cómo recibir por la educación que ha tenido burguesa en su familia, que su madre al fin y al cabo, cuando hacía una fiesta, era como si estuviera llevando un bar, un Claro. pub. Sabía cómo organizar una mesa, cómo Claro. colocar a la gente, ¿no? Cómo colocar a la gente, esa cosa de relaciones públicas. Y entonces hay varias mujeres, por ejemplo, Ira de Fürstenberg, que se habla poco de ella, se habla mucho de Hohenlohe, pero el papel de Ira de Fürstenberg en la creación del Marbella Club es muy importante. Y entonces todas estas mujeres, Maite, la protagonista, es una mezcla de todas ellas, de mujeres que hicieron muchísimo por la hostelería y que vieron que ese era un camino por el que podían atravesar y sin que hubiera ningún problema a la hora de que las consideraran de tú a tú los hombres. Y también yo creo que eso pasó bastante en la Costa del Sol, o sea, por supuesto el landismo, ese machismo que se ve en las películas y tal, pero yo siempre he visto que había como una relación entre los hombres y las mujeres, como que se respetaban mucho a las mujeres que tenían negocios y todo este tipo de cosas. Y quería contarlo en esa novela porque era algo muy especial en los años 60. Siempre tenemos que recordar que lo que yo reflejo es una clase media alta, una clase alta, después ya la jet set, y que no era para todo el mundo. La gente de la Carihuela, del barrio de pescadores, pues las mujeres pues no vivían eso. Pero sí que me parecía que era una cosa muy especial y me gustaba contar esa excepción y ese
cumplir sueños que ni siquiera te has imaginado. O sea, la protagonista ni siquiera es que vaya a Torremolinos pensando que va a hacer una cosa determinada. Se lo encuentra y al final llega pues a lo más lejos. Sí, no, sí, lo importante, lo interesante también de la novela es que es una novela para el que le gusten las novelas basadas en crecimiento de mujeres, Sí. en una mujer cómo evoluciona, porque ella es una niña, bueno, es una chica jovencita, un poco perdida ahí Mm. pues en su ciudad, con los convencionalismos. Yo creo que ahí va a haber, mucha gente se va a ver reflejada y además te gusta como ella llega a un sitio que dice, Dios mío, ¿esto qué es? Al Sí. principio se extraña de la ropa, que ahora hablaremos también de eso porque lo reflejas maravillosamente, y ella cómo va evolucionando Sí. y creciendo como persona, o sea que ya esa parte de novela me parece importantísima, pero es que además lo que le rodea a Maite es que, aparte de algunos personajes, es que eran reales. O sea, tú Claro. sacas mucha negrita, que dirían, de personajes. Cuentas a casi todos los personajes importantes de primero Torremolinos y luego Marbella. Sí, yo quería incluir escenas que han ocurrido, pues por ejemplo, la inauguración de Incosol o de el Puerto Banús, y quería incluir a personajes reales con situaciones que yo sabía que habían sucedido y después con conversaciones que no tienen por qué Hombre, haber sucedido, pero que yo me he inventado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues una cena, ¿cómo hubiera sido una cena con Ira de Fustenberg en un momento en el que ella ya se ha separado y tiene un nuevo novio? Entonces, pues que se hable de eso, de lo que hablan los demás sobre ella, la relación que tiene uno de ellos en Puerto Banús en la inauguración con Hugh Hefner y con Roman Polanski. Yo lo que he intentado ha sido eso, que aparezcan como si fueran, como si hicieran cameos sí, en la novela, o Gunilla von Bismarck, que a mí me parece un personaje personajazo. apasionante. Y entonces yo quería hablar de todo eso, contar que esa gente ha existido para los que no lo conocieran y los que lo han visto en el Ola, pues lo saben de sobra, pero contar detalles que yo también sé porque hay gente que yo conozco que han conocido más de cerca a todos estos personajes y contar algunos detalles que podían haber sucedido y después eso, momentos históricos como por ejemplo la inauguración de Incosol donde estuvo Franco o la inauguración de Puerto Banús. Claro, y además es curioso porque en medio de una España de los años 60, que bueno, que es verdad que ya estaba explosionando en muchos sitios con el turismo y estas cosas, pero allí fue especialmente diferente. Mm, Quizá porque venía mucho extranjero, pero un extranjero, digamos, cualificado, un sí. extranjero un poco de aristócrata o actor de actores o actrices Mm, o músicos, porque hay otra parte en la novela muy importante, sí. que Silvia tiene un pasado musical y un presente también, pero un pasado absoluto, ella sabe muchísimo de música y eso se refleja, porque Sí. allí llegaban todos, ¿no? Sí, pues una de las cosas que cuento muy al principio de la novela es el fin de semana, bueno, o una semana, que pasaron John Lennon con su manager, con Brian Epstein. Brian Epstein era homosexual y entonces en aquella época Torremolinos, igual que ahora, era la meca de mucha gente que quería vivir su sexualidad pues libremente. Y entonces hay una anécdota que siempre se cuenta y que reflejo en el libro, que es que se sentaban en la terraza de Pedros, que era el bar donde iban todos los hippies y todos los chicos jóvenes y tal, a ver pasar a chicos y entonces puntuaban a ver cuál era el más guapo. Aunque John Lennon no era gay, pero que le divertía mucho. Entonces sí, había muchísima gente del mundo del rock que iba para allá. Todo había empezado un poco en los años 50, que se rodaron algunas películas, Brigitte Bardot estuvo allí, Gala, la mujer de Dalí, Gala Dalí, Ujú. hizo el primer topless, que se ha hecho una foto hay una foto de un topless de Gala en una playa de Torremolinos. Entonces, yo creo que siempre se mezcló, pues eso, como aristócratas que iban allí, que no se sabía muy bien de dónde habían salido, con la gente del pueblo, que la gente del pueblo terminó entendiendo muy bien toda esa vida de gente excéntrica. Y entonces no era solo el turismo, sino que era eso, una mezcla de personas muy distintas y con una forma de ver la vida muy parecida entre ellos, pero muy distinta al resto del mundo. A mí me hace mucha gracia también en la novela que cuentas mucho matrimonio o ligue mixto, Mm, es decir, el extranjero con la malagueña, tal, claro, y la manera de hablar
Porque claro, había ahí una jerga un poco de, Sí, no sé cómo llamarle, inglés malagueño. sí, sí, Entonces es... sí, es muy divertido, tienes escenas muy divertidas, porque había muchas parejas bueno, que tuvieron bastante tiempo Sí, bueno, y algunos pues de ahí yo supongo que ha salido una generación una entera. generación, claro, de mixta, por así Sí, decirlo. sí, sí. Bueno, había un club de matrimonios mixtos que mi padre, como era cubano y mi madre española, eran de ese club, entonces conocían a muchísima gente de, pues eso, sobre todo eran extranjeras con españoles. Y la La sueca de toda famosa la sueca, vida, el el mito mito de de la la sueca. sueca con el Playboy español. Y después yo fui a un colegio al principio, como desde los 4 hasta los 7 años, donde todos los niños eran de madre extranjera. Y sí, al final se termina haciendo pues una especie de jerga que yo he querido reflejar porque la conozco muy bien y me Sí, parecía que el muy lenguaje era muy divertida, importante, sí. que es el malagueño malagueño, donde tienes palabras pues como noniná o aliquindoy o majareta o chamarreta, que se mezcla con el inglés con gente que ves que es bilingüe, entonces de pronto te mezcla, no es como el de Algeciras, pero es muy malagueño, pero de pronto una cosa perfectamente pronunciada en inglés, ¿no? Y entonces eso me parecía muy interesante porque al final el lenguaje es una forma de representar la sociedad, ¿no? Y entonces toda una generación, yo creo que los que rondan ahora entre los 50 y los 60 y pico años, hay muchísimos, muchísimos que son eso, pues de madre extranjera. Claro, así te hace diferente la manera de entender la La vida, vida. ¿no? Un poco abierta y tal. Y otra cosa que también se refleja muy bien, en mi opinión, de la novela es la creación del personaje de la pareja esta de lesbianas, que es, Mm, bueno, que son adorables las dos. sí, Una es prima de Maite y la otra que se llama Anja, Anja, creo, sí. que me parecen maravillosos y que además dan una visión muy cercana Mm, bueno, de cómo se vivía allí, incluso la propia prima que viene también de Asturias, claro, también recela o sea, en el fondo había una reticencia claro. a confesar el tema de su relación con otra mujer y yo creo que además también refleja que en España, yo creo que incluso ahora, es mucho más fácil el tema de los gays, hombres, Sí. no hay ningún problema. Mm, Pero el tema de las mujeres, mm. yo creo que no se ha sacado tanto. Sí, es más difícil. Sí, bueno, y en aquella época, imagínate. Sí, Claro, como en casi todo en la vida, pues para los hombres era mucho más fácil y para una mujer siempre había como la crítica y como la sensación esta de, no, es que no ha conocido un hombre de verdad y estas cosas, ya. ese mito. Pero sí, claro, yo quería reflejar en la novela que allí en Torremolinos, que es una especie de Shangri-La, es como otro planeta, es que no era ni como otro país, era una especie yo lo veía como otro planeta porque incluso cuando iba a Madrid me tenía que vestir de una forma distinta. Mi madre teníamos ropa para ir a Madrid a ver a mi abuela, porque yo iba vestida pues como muy hippie y para venir a Madrid me tenía que poner los vestidos nido estos que odiaba. Sí, que era claro. Entonces era otro planeta, era una cosa distinta. Y entonces estos dos personajes yo creo que sí que están bien explicadas su relación y el hecho de que ella, de que la que es de Asturias, no quiera contar abiertamente y no quiera decírselo a su familia. Mientras que la otra, bueno, pues está más desarraigada y también es mucho mayor. Pero este personaje está basado en un personaje real que se llama Pia Beck, que era una pianista holandesa que tenía un bar en el pasaje Begoña precisamente, que fue un pasaje muy famoso por una revuelta que hubo, por una redada que hubo y en contra del movimiento LGTBI. Y era Pia Beck, que era una señora lesbiana que tenía una novia y que todo el mundo sabía que tenía una novia y que después cada una tenía hijos por su parte y después vivían todos juntos. Entonces me parecía que era muy interesante hablar de eso, de una pareja de mujeres y no de hombres, porque lo de los hombres estaba como más Sí, normalizado. está mucho más normalizado. Otra cosa, siguiendo con las negritas, a mí me llama mucho la atención los nombres de los choris, que me Sí, parecen lo más, y que además yo creo que significaron mucho en ese momento claro. en Torremolinos. También que salen personajes pues como Pilar Banús, Sí. porque yo creo que también, y no sé si es 100% exacto, pero es verdad que lo importante que fue la creación del Puerto Banús, que Sí. es de su marido, el constructor, pero también el papel de ella, porque Mm. tú le das mucho papel a las mujeres en todo. Sí,
Yo creo que quizá no fue tan importante, tan exageradamente importante como lo pongo en el libro, pero cuando me puse a investigar no era un personaje que yo hubiera pensado en incluir, pero me parecía que era muy interesante relacionar a Pilar Banús con la madre de la protagonista, que después también evoluciona y que descubrimos que en secreto ha hecho muchas cosas, pero que en esa época las mujeres no decían que llevaban a lo mejor los negocios de sus maridos y todo esto, tenían que estar como en un plano discreto. Y me parecía muy interesante porque, bueno, Pilar Banús se casó muy mayor con José Banús y ella era una cantante estupenda y tenía muchísimas relaciones sociales y ayudó muchísimo a que el Puerto Banús fuera, o sea, la visión de negocios de José Banús con la visión también de negocios y de relaciones públicas de ella fue fundamental. Y entonces sí que quería darle mucho protagonismo porque me parecía muy interesante ese personaje de Madrid, que también serían los choris, que no solo son los extranjeros, sino también la gente del resto de España que viene aquí, que viene a Marbella o a Torremolinos y que se dan cuenta de que pueden hacer cosas increíbles. Y entonces, cómo ella combina toda la sociedad con mayúsculas madrileña con la de Marbella y cómo sabe adaptarse también pues a las locuras de Gunila y de gente con la que no se hubiera relacionado de otra manera si no hubiera vivido en Marbella. También porque supongo que les parecía, o por lo menos en la novela es lo que transmite, que te parece todo muy divertido, porque es Claro, gente como diferente, que te claro, aporta cosas divertidas y sí. una visión pues distinta a la que tú puedes ver en una sociedad más cerrada como es la de Madrid o la de Asturias o bueno, o la de cualquier ciudad. Claro, pero tenían que tener esa visión, o sea que también hay que reconocerles que en vez de escandalizarse, Sí, sí, lo aceptaron y claro, lo aceptaron. lo trajeron a su terreno también, ¿no? Claro, claro, a mí me parece una cosa muy interesante y que en el fondo, pues eso, Unila y todos estos aristócratas eran una especie de revolucionarios, o sea que se podían haber quedado tan tranquilos en sus castillos, en sus Sí, casas. bueno, les gustaba la Costa del Sol, Claro, es que la obviamente. Costa del Sol era Descubrieron allí un paraíso, ¿no? totalmente, claro, el clima. Yo a veces pienso en los años 60 y pienso en que la Costa del Sol se parece mucho a California. Entonces, claro, es que era un clima. Pero encima aquí hay jamón y vino. Claro, 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 claro. No, por eso, o sea, una comida maravillosa, el pescado fresco Claro. por 2 duros, o sea, que puedes vivir como, pues como un aristócrata, aunque no lo sepas, aunque no lo seas, con 2 duros y puedes vestir de una manera absolutamente libre. Entonces, yo creo que no es casualidad que California y la Costa del Sol hayan tenido ese movimiento hippie en los años 60 y esa sensación como de libertad. Yo creo que el clima también tiene mucho que ver con todo eso. Sí, pero el movimiento hippie de Torremolinos y Marbella no es como el movimiento hippie de Ibiza. No No, tiene nada que ver. no, O es sea, distinto. esto es otra cosa. Y luego, aparte de que eso me parece interesante, porque más que hippie, yo creo que no sé cómo definirlo, o tú seguro que sabes definirlo, pero que es una mezcla de glamour, Sí, de libertad, o sea, no es hippie. Yo hippie lo asocio más con el movimiento Ibiza, creo, ¿no? ¿O no? sí, bueno, Torremolinos en los 60 sí que tuvo un movimiento, Punto. una cosa más cercana al hipismo puro. Y Marbella yo creo que es único, que es una cosa Sí. marbellí. O sea, como decíamos de el ad-lib de La moda Ibiza, Ibiza, sí. pues es algo marbellí, que ya se ha convertido en un adjetivo, marbellí, que después Sí, se ha considerado una cosa como más hortera, más de sí. dorados, pero que durante un tiempo era como, no, no, esto es muy marbellí, que era como una Pamela, Sí, un un caftán. caftán, Sí, su ese tipo vestido de es cosas. así. Sí, sí, sí. Sí, pero de colores, porque en Ibiza era blanco Blanco, y aquí es mucho más más colorido y tal. claro. También otra cosa que descubres, el que no conoce mucho, es que fue antes Torremolinos. O sea, quiero Sí. decir, tú lo de Torremolinos fue muy glamuroso hasta que dejó de serlo y se fueron a Marbella, ¿o no? Sí, se fueron a Marbella o directamente se fueron a otros A otros sitios, sitios. a otras ciudades. Sí, Torremolinos, es que había mucha mezcla. En el fondo, Torremolinos y Marbella estaban muy cerca. Lo que pasa que el Marbella Club hizo mucho para que la gente de la Fuera Jet allí. Set se fuera para allá. Pero Torremolinos fue de una forma mucho más orgánica, mucho más natural. Pues eso, porque empezaron a ir algunos aristócratas como Lord Willoughby o como, bueno, muchísimo antes, el que creó el castillo de Santa Clara, que era el inglés, que daba una peseta a la gente del pueblo y tal, pero eso ya era muchísimos años antes. Pero que siempre tuvo como una atracción por Torremolinos por parte de toda la gente extranjera. Y
Y yo creo que sí, vamos, Torremolinos empezó, pues eso, a finales de los 50 ya era un sitio muy de moda. Y en pleno 60, eh, pues fue el germen de lo que después ocurriría en Marbella, aunque Marbella fue, pues eso, más de gente con muchísimo dinero de lo que se llamaba la jet set. En Torremolinos había más mezcla. Yo creo que durante una época fue mucho más divertido por eso, por la mezcla. Y después había discotecas como Tiffany's, donde fueron los Rolling Stone y donde iba muchísima gente de todo el mundo, que tenían más que ver con la contracultura, con el rock y con todo ese tipo de cosas. Timothy Leary, que bueno, que había experimentado con el LSD, también estuvo allí. Entonces toda la contracultura de los años 60 estaba más cercana, más metida en Torremolinos. Y luego por parte española de la música también citas, por supuesto, a Julio Iglesias Claro, y a Rafael. O sea, los dos grandes que allí sí. actuaron, ¿no? Sí, cuento una actuación de Rafael en el Pez Espada y de un posible encuentro, porque hay crónicas que dicen que la actuación del Madison Square Garden de Rafael, que tuvo Sí. que ver mucho Brian Epstein, el Ah, manager que de estaba. los Beatles. Y entonces hay una escena en la que hago que coincidan en una fiesta y que no sé si estuvieron juntos allí o no, pero bueno, coinciden. Y entonces me parecía muy interesante contarlo porque además en esa época no había tanta diferencia entre los grupos de rock o de pop o los grupos yeye y la canción melódica. O sea, Rafael se le consideraba también dentro de una cosa de música moderna y todo este tipo de historias. Entonces quería reflejarlo. Uno de los personajes de la novela es un manager de un grupo que se llama Los Tartesos, que es un homenaje a los Íberos, que era un grupo de Málaga de aquella época. Y quería hablar también de toda esa evolución, de toda esa influencia de los Beatles, que además era una influencia directa, porque como venían tantos extranjeros, en Torremolinos siempre se ha mirado hacia Inglaterra o hacia Suecia, hacia todo el resto de Europa, más que hacia Madrid, que eso suele pasar en las provincias, ¿no? Que miras a lo Sí. que pasa en Madrid. Pues en esa época, incluso en los 80, pues teníamos más contacto con gente extranjera o con grupos extranjeros o con revistas extranjeras que con lo que ocurría en la capital de España, ¿no? Y otra parte importantísima para mí de la novela es, por un lado, la moda. O sea, tú Sí. citas muchísimo y describes marcas, el tipo de ropa que llevaban, el tipo de, bueno, de complementos, los bikinis, los sombreros, los tal. Y otra cosa que me parece maravillosa para mí por lo menos es cómo estaba todo decorado. Es Sí. decir, tú explicas cómo eran las casas, cómo se preocupaban de montar una cena, con qué manteles para sorprender, cuando ella monta su discoteca, Mm. cómo se ha cuidado cada detalle, o sea, esos detalles Sí. que son muy personales además, o sea, Ujú. porque no es como, no, vamos a encargar a un decorador y ya, no, había un toque, todo eso tú lo reflejas maravillosamente. Qué bien. Entiendo que sí, bueno, es mi opinión, pero que yo lo agradezco porque me encantan, o sea, además que es como tú lo ves, o sea, lo estás viendo como en una película, pero sobre todo creo que te debe de llevar muchísimo trabajo porque eso es un curro, ¿no? Sí, la verdad es que yo lo que intento es siempre, bueno, tú lo sabes porque has seguido todas mis novelas y he hecho muchas cosas gracias a ti, eh, que siempre intento que haya una fidelidad, pero casi maniática, con cosas que han podido pasar en ese año, en ese mes. O sea, si de pronto estamos en mayo del 65, tengo que tener clarísimo que Mary Quant había sacado una colección en no sé qué antes de ese mes. Y si no, cambio el mes. Entonces me parecía que es muy importante porque yo creo que esto al final es una novela histórica, ha pasado no mucho Suficiente tiempo, tiempo. Sí, bueno, pero ya pero pasa. suficiente, claro. Sí, sí, Entonces es una novela histórica, entonces me parecía muy importante contar todos esos detalles y también para meter al lector. Yo creo que un claro. personaje se define por lo que hace, por lo que dice, pero sobre todo por cómo viste, qué música oye, qué come, qué coche tiene, a qué sitios va. Entonces me parecía muy interesante todo eso. Y después eso, pues hablar de marcas concretas, que no es lo mismo que una use Mary Quant y la otra use Helio Hayer.
Eh, Todo eso me parecía muy interesante y sí, me he documentado mucho y después he tenido la ventaja de que como ocurre no hace tantísimo y hay gente que todavía está viva, pues había detalles muy concretos que solo alguien que lo haya vivido me podía decir, eso no está en los libros. Entonces Claro. era como, y si fuera, a ver, para una fiesta que es como íntima, pero no sé qué, pero no es demasiado, no es en una discoteca, ¿qué modelo se pondría? ¿Se pondría un Ben Hayer o se pondría un no sé qué? No, se pondría un Pedro Rodríguez. Y entonces, claro, todo eso me ha ayudado mucho, que cuando tenía una duda, pues podía recurrir a gente que conozco que me lo podía contar. Claro, y eso es de una riqueza Claro. enorme. Y cuentas una anécdota, hablas mucho de la estética Mm. marbellí, o sea, de la estética de Torremolinos o de Sí. Marbella, pero ya en Marbella, o sea, que lo que decías tú, que me ha llamado también la atención de que tú misma teníais ropa para ir a Madrid y otra allí, es que por lo que tú cuentas en tu novela, ahí hay una estética que además creo recordar en una anécdota que contabas, no sé quién lo dijo, que era una estética que había que redefinir cada semana o algo así, ¿no? Sí, Y cuentas una anécdota maravillosa también de los duques de Windsor, sí. que bueno, ahí es cuando se enterraron las corbatas en Marbella, ¿no? Pero que en esa época, Sí, sí, sí. Eso es un poquitín antes, pero sí, era que los duques de Windsor fueron a Marbella a visitar el Marbella Club y entonces todos los jueves el conde Rudy, que era el director entonces del Marbella Club, organizaba una fiesta que eran fiestas informales, eran como fiestas pues hawaianas o la gente iba con guayaberas, con camisas y tal. Y entonces se enteraron de que estaba allí el duque de Windsor y que iban a ir Sally Wilson y Wally, bueno, la mujer y Wallis sí, Simpson, ¿no? Wally, sí, qué lío. Así. Bueno, pues los duques que iban a ir y entonces hubo un lío porque la gente, claro, como iba el superduque de Windsor se puso corbata y cuando apareció él apareció sin corbata, entonces todos se lo quitaron y entonces fue como, quedaba claro, era como la definición de Marbella es todo relajado, no usamos corbata, el lujo en el fondo es ese lujo como de aristócrata arruinado, que yo siempre he pensado que no estaban tan arruinados, que Jaime de Mora iba con esa cosa de soy un aristócrata arruinado y que tampoco era verdad, Tampoco estaba tan pero arruinado. que quedaba bien decirlo, esa cosa como, esa sencillez en la ruina, que era como una elegancia muy, muy especial de Marbella. Y entonces sí, pues eso, allí la gente no usaba corbatas, no usaba calcetines. Yo me acuerdo una época en la que Julio Iglesias no usaba calcetines y eso venía mucho de Marbella, usaba mocasines sin calcetines y era, y, pues eso, que Modas de... todas las convenciones se rompían en Marbella. Y la novela, no vamos a hacer spoiler, pero la novela se centra en esos años. Mm. De hecho, la protagonista, cuando, digamos, se ve, no lo llegas a contar, pero bueno, parece como que ya Marbella empieza a transformarse, como de hecho lo hizo. Sí, Hablábamos que justamente las productoras o novelas se han centrado en esa época posterior sí. que implica la llegada de los árabes sobre todo, Ujú. de los narcotraficantes, que hay Mm. muchas series de Marbella Sí. vinculadas al narcotraficante, o incluso la época de Julián Muñoz, La Pantoja, todo eso. Esta no es tu Marbella. No, Esa no es tu no, Marbella, ni la de tu protagonista, porque no. ella se va antes de que toda esa horterada Mm. profunda aparezca. Pero visto lo que tú conoces y que sigues yendo a Marbella y a Torremolinos y a Málaga, ¿cómo ves ahora esa época? O sea, ¿cómo ves ahora Marbella, Torremolinos, Málaga? Yo creo que Torremolinos ha adoptado algo muy inteligente que durante muchos años los que vivíamos y los que queremos tanto a Torremolinos decíamos que tenía que ocurrir, que era ser pues el paraíso, ser el paradigma del turismo gay. O sea, me parece que haya tomado la bandera de que que muchísimos hoteles, muchísimos locales nocturnos, restaurantes, o sea, que esté enfocado en un turismo gay me parece una cosa fantástica. Eh, y yo creo que ha sido una elección muy, muy acertada por parte de las autoridades y también de los De los, empresarios de claro. allí. Y después yo creo que Marbella se ha quedado como en una cosa un poco más indefinida, que no se sabe muy bien y que no y que quizá debería recuperar todo ese glamour de esta época de los 70 y todo esto, porque yo creo que Marbella se ha quedado como en una mezcla entre un quiero y no puedo de gente que querría ser tan millonaria
como los millonarios que había antes. Yo creo que Marbella se ha quedado en un punto más indefinido. Y a mí me gustaría que tomara una dirección y que volviera a recuperar o eso o que se inventara algo, porque Marbella es maravilloso, incluso el clima. Mira que yo adoro Torremolinos, pero el clima de Marbella es que es muy especial, o sea, es que no hace nunca demasiado frío ni demasiado calor. Cuando nos estamos muriendo de calor en Torremolinos, en Marbella se está bien. Y tiene unas playas maravillosas y tiene una infraestructura muy interesante porque consiguieron que no hubiera edificios tan altos como en otras zonas de la costa. Claro. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Entonces, yo espero que Marbella coja su camino como lo ha hecho Torremolinos. Hombre, yo creo que con esta novela se pueden inspirar, no para volver, porque eso es inviable, ¿no? El volver al pasado con lo que pasó Sí, en su momento es inviable, pero sí que es verdad que hay muchas líneas de inspiración sí. del tipo de gente, de la creatividad. Mm. Es verdad que la sociedad ha cambiado, pero bueno, supongo que en ese momento tampoco era fácil y aquello pasó. Sí, sí, yo creo que sí, que es... Al final es la mezcla de gente de una forma casual. Yo creo que con el Loe no sabía que iba a tener tantísimo éxito el Marbella Club, que empezó todo como una cosa pequeña. Y yo creo que esa quizá fue la clave del éxito. Y que después cuando uno quiere que todo funcione, pues al final se lo termina cargando, ¿no? Que fue un poco lo que pasó después con la especulación y con las inversiones millonarias y todo este tipo de cosas. Yo creo que funcionó porque nadie sabía lo que estaban creando realmente. Eran como unos niños jugando con algo que al final terminó convirtiéndose en algo precioso y en algo que todo el mundo quería, pero que no tenían la intención de hacer eso en absoluto, tanto en Torremolinos como en Marbella. Era Pero se convirtió en un negociazo, el gran negociazo, claro, el gran negociazo. que ahora no lo es tanto, entiendo. Claro, claro. Yo creo que sí, que ha sido un poco la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que de tanto pedirle, pues al final se han quedado sin nada. ¿Y cómo han acogido la novela? Bueno, no lleva mucho, pero ¿cómo han acogido la novela allí? Pues yo la gente que conozco, la verdad es que muy bien. En Torremolinos lo presento con José Luis Cabrera, que es el artífice de Torremolinos Chic, que es una web maravillosa que habla de toda esa época y que recopila todas las fotos y todas las historias. En Torremolinos hay un movimiento muy activo de gente que reivindica aquella época y que quiere conservar los edificios, pues sitios como el Bazar Aladino y Que edificios sale mucho en la que sale en novela. la novela, que son muy representativos de la arquitectura del relax, que bueno, de hecho hay un libro de la arquitectura del relax, que se convierta en algo del patrimonio de Andalucía y del patrimonio de Málaga, que yo creo que es una cosa muy importante. Y entonces sí que yo noto muchísimo cariño y muchísima ilusión y de la gente de, ay, fíjate, y sale este sitio, y yo me acuerdo del pez espada en aquella época, me acuerdo del minigolf que jugaba de pequeña y el espigón. Claro, para mucha gente que lo vivió están entusiasmados y la gente de Marbella pues también. Yo tenía miedo de que a lo mejor alguien se pudiera ofender por algunas escenas que salen que son muy blancas, no cuento nada malo, pero digo, bueno, como trato con personajes que son reales, que pudiera pasar, pero no, a todo el mundo le ha gustado mucho y vamos, todavía me quedan muchas más impresiones que... Claro, no, yo los comentarios que he leído desde luego son Sí. súper positivos. Y luego tienes tú, que nunca falla en ti también, es tu parte asturiana, Ujú. que es un poco el contraste con esa época, que bueno, tampoco quiero que desvelemos demasiado, porque hay que leerle esta novela. Es que se disfruta, porque además te ves con aquellas noches eternas, que eso es una maravilla de pensar en una noche larga con tu copa mirando al mar, que era un Sí, poco eso, ¿no? sí. Y la diversión y la amistad y el sueño, y eso ya, el sueño me refiero a los sueños de tener cosas que hacer, y eso ya evoca muchísimo. Y a mí me maravilla que además hayas conseguido todo eso desde allí en Nuevo México. Me maravilla a mí, fíjate tú. No me extraña. Pero No me bueno, lo supongo puedo que creer. habrá sido un relax y una manera de evadirte estupenda, ¿no? Sí, bueno, el título la verdad es que no puede ser más acertado y además te lo debo a ti, o sea que el título sí nos hace pensar en esas noches eternas que yo creo que tenemos que reivindicar siempre y que tenemos que buscar siempre que haya esas noches eternas. Y sí, trabajar en el Instituto Cervantes es un trabajo muy absorbente, porque escribir al final no son horas, escribir es concentración, tú lo Claro. sabes muy bien.
Entonces, por muchas horas que le metas, si estás pensando en el acto que tienes que hacer dentro de no sé cuántos o en no sé qué problema de personal que hay, o porque no es solo una gestión cultural, es una gestión general, pues no puedes. Entonces, por eso he tardado tanto, he tardado casi 10 años en escribir esta novela. Y sí, cuando me metí ahí, para mí escribir es como meditar, es estar enamorada, es querer estar siempre con esa historia, con esa persona que se convierte en, los personajes se convierten en casi tu familia. Y para mí era una evasión maravillosa. Lo que pasa que sí que es verdad que me he tirado varios años, me he tirado mucho tiempo, pues levantándome a las 5 de la mañana para poder Claro. escribir y los fines de semana. Pero la verdad es que no me ha costado. O sea, yo ya esto de trasnochar y de hacer cosas los fines de semana ya lo he hecho durante toda mi vida. Así que ahora me parece que el gran plan es escribir y me lo he Claro. pasado muy bien. Además, eso que me ayudaba a entender también mi infancia. Es Eso te que, iba a decir, que hay una parte personal, muy personal, claro, que yo creo que eso enriquece la novela, o no lo sé, pero al menos a a mí como lectora, me parece que es cercano, o sea, me suena sí. cercano y creíble, que evidentemente, ¿hasta qué años viviste tú en Torremolinos? Yo hasta los 18, O sea que, claro, toda claro, tu infancia y toda mi infancia y adolescencia. adolescencia. Sí, hasta los 18 que ya me vine a Madrid a estudiar periodismo y después he estado yendo muy a menudo porque mis padres vivían allí. Pero claro, yo todo lo he vivido allí en Torremolinos. Además es que es muy especial Torremolinos porque te dicen, ¿tú de dónde eres? Y bueno, yo nací en Madrid, pero es como si fuera de Torremolinos. De Torremolinos, porque ser de Torremolinos es distinto a ser de Málaga. Es una cosa completamente distinta. Porque Málaga sí era como el resto vamos, la gente de Málaga, de hecho, iba a Torremolinos a pasárselo bien, a las discotecas de Torremolinos. No, no, así reivindicas tú lo de hija de Claro, Torremolinos claro, muy claro. Muy claramente, claramente. y se le nota, hija de Torremolinos y de allí al mundo, De allí porque al mundo. aparte de estar en Nuevo México, has estado en Egipto, en la India, Sí. en un montón de sitios. ¿Y tienes ganas de volver a España? Sí, sí, sí que tengo ganas de volver a España. No, de momento estoy contenta con el Instituto Cervantes, estoy muy contenta es otro privilegio trabajar allí, pero sí, llega un momento en el que ya empiezas a echar de menos mucho a los amigos y a cosas de España. Cuando paseo por Madrid digo, ay, mira, yo viví aquí. Me entran unas añoranzas. Pero yo creo que siempre me ha entrado añoranza de todo, porque como me fui tan joven de Torremolinos, cuando iba a Torremolinos, hay una escena en la que cuento que ella llega desde el aeropuerto, y eso lo he vivido yo muchísimas veces. Cuando llegaba al aeropuerto y de pronto iba hacia Torremolinos en la carretera y veía el campamento Benítez y veía todo ese campo, me entraba mucha añoranza. Entonces, yo creo que tengo un carácter que en general soy bastante viajera y he vivido siempre fuera de algún sitio y tengo esa añoranza, pero yo creo que esta vez es real. Y sí, me apetecería, pues dentro de unos años, sí, venir a jubilarme En en, Torremolinos. en, no sé si en Torremolinos, pero en España, En sí. España seguro. Sí. Bueno, yo lo que también te digo es que según he leído la novela y cómo lo ves, yo, señores y señores, señoras y señores del mundo del cine, yo haría de esto una película o una serie, porque acabo de ver algún capítulo de una serie que está ahora mismo en emisión y que tiene que ver con Marbella, y claro, es que al lado de lo de Silvia, es que me parece divina. O sea, es que Sí, estaba viendo es ahí todos los perfecta. modelitos, la discoteca maravillosa con sus decoraciones, que no son las mismas que ahora, tal y No, como las describes tú, no. y todo el detalle, y cómo le dice al camarero, lo primero que tiene que hacer el cliente es ponerle esta copa, tenerle este cóctel, o sea, bueno, es delicioso. Yo Mm. solo puedo decir que se tiene que leer Aquellas noches eternas si quieren pasar un buen rato, y desde luego me encantaría ver eso en una gran pantalla porque creo que daría para Sí, una gran algo, no sé si película, sí, serie o lo que totalmente. sea, Todo el mundo pero me lo dice, claro, es que es muy es que es muy descriptiva descriptiva y y muy glamurosa, sí, sí, que sí. además Es es muy muy apetecible, divertida. la verdad. Bueno, Silvia, pues yo te tengo que decir que enhorabuena, que me ha encantado la novela, que me ha gustado muchísimo y que espero que no tardes 10 años en escribir otra. No, no, por supuesto que no. Yo en cuanto termine la promoción de esta, si sigo viva, Seguro que eh, sí. me pondré a escribir la siguiente, sí, Y que sí. tenga tanto corazón y tanto sentimiento como esta, Mm, porque eso también es muy Eso, importante en esta novela que te llega mucho al corazón, la historia de Maite y que en la que muchas mujeres se van a ver identificadas seguro.
Así que gracias, Silvia. Gracias a ti. Vuélvete cuando puedas a Madrid, después de pasar por tu Nuevo México, y espero que nos sigamos viendo. Hombre, seguro. Gracias.